Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, como siempre, desplegados en titulares. Aquí están. En Noticia Colombia. Por lo menos 1000 cuerpos desaparecieron del cementerio central de Bucaramanga. La denuncia fue recibida por la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. La alcaldía de la ciudad dice que no saben dónde están los cadáveres porque el encargado de la funeraria se murió. Tenemos esta radiografía, la analizamos. En Noticia Costa Rica se cierran las campañas con 24 aspirantes a la presidencia de la nación. Una nueva encuesta da una idea del panorama político electoral y lo analizamos. En Noticia El Salvador, una nueva ley de espionaje digital prende las alarmas a las ya existentes por las escuchas a través del malware Pegasus. La norma aprobada la víspera en el Congreso permite el uso de evidencia digital y operaciones encubiertas digitales a cargo de la policía. Un asunto que analizamos. Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas denunció la pérdida de por lo menos 1000 cadáveres. Este hecho ocurrió en el cementerio central en Bucaramanga, la capital del departamento de Santander. Algunos habían sido identificados, 184 para ser exacto, como víctimas del conflicto armado. Vamos a revisarlo. Un consejo asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia investiga los hechos e intenta dar con el paradero de los cadáveres. La unidad está en total disposición y así se ha comprometido a tener unas mesas de trabajo para poder saber cuál es la información que está disponible, cuáles son las condiciones de esa información para estructurar una línea de investigación que no solamente nos permita tener un plan, sino sobre todo agilizar la búsqueda. Hasta ahora, no han obtenido información concreta de la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Santander sobre el paradero de los cuerpos, y del parte del cementerio tampoco hay una respuesta clara. Los restos fueron sometidos a una exhumación porque, según investigaciones preliminares, allí habría víctimas de la masacre de Barranca Bermeja, ocurrida en 1998. No se sabe la fecha exacta del extravío de los restos, pero habría sido cuando se iniciaron obras de mejoras y remodelación del cementerio. Y al parecer, quienes tenían información o eran los intermediarios de la funeraria encargada, fallecieron. Del gran número de cuerpos exhumados, por lo menos 184 habían sido identificados como víctimas del conflicto armado y sus familiares estaban a la espera de la entrega de los cadáveres, razón por la que se alerta de una doble desaparición. Esa es la lógica de la desaparición, el ocultamiento, y el ocultamiento no es solamente cuando desaparecen, sino cuando se encuentran y vuelven a desaparecer archivos, cuerpos y demás. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas pidió el apoyo de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo, a fin de poder avanzar en el camino de la reparación y justicia para las víctimas y sus familiares. Más detalles a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, ¿qué más se sabe? Hay 1000 cuerpos desaparecidos. Veíamos que la alcaldía se lava las manos, pero alguien tiene que saber dónde están esos cadáveres. ¿Qué dice el gobierno? Tatiana, y sobre todo porque se había declarado este sitio como de interés forense, ya que había víctimas, como lo vimos en el informe de la masacre de Barranca Bermeja el 16 de mayo de 1998. Pues las entidades gubernamentales no se han pronunciado hasta el momento, inclusive la denuncia la hace la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, argumentando pues que es el colmo, no tiene explicación el por qué se desaparecen estos 1000 cuerpos, más de 1000 cuerpos, Tatiana. Recordemos, y para hacer un poco de memoria, que en el año 1998
se estaba haciendo presencia exacerbada los grupos paramilitares, las autodefensas de Santander, el sur de Cesar, que en esa masacre particular asesinó a 7 personas y secuestró a 25 más. Y allí podrían estar estas personas asesinadas por los grupos paramilitares. Estas personas corresponden, o estos cuerpos corresponden a personas asesinadas en el marco del conflicto armado. Inclusive, Tatiana, las organizaciones de víctimas aseguran que pues este conflicto también hubo participación de agentes estatales. Y recordemos que en algunos cementerios, como en el departamento del Meta, los mismos militares eran los encargados de trasladar los cuerpos a los cementerios de algunos pueblos y dejarlos allí abandonados como NN. Una situación muy compleja en este contexto del conflicto de búsqueda de la verdad. Los familiares siguen a la espera de las investigaciones. Se solicitó la ayuda por parte de la unidad de búsqueda y de los movimientos de víctimas a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, para que adelanten las investigaciones y las averiguaciones del caso, porque además las explicaciones que se dan desde los organismos de control en Bucaramanga, pues son una total contradicción y no dan cuenta pues de la respuesta institucional que debería tener pues los encargados de esta situación allí en la capital del departamento de Santander. Muy compleja la situación, los familiares pues aún más revictimizados y a la espera de una respuesta frente a esta situación en el marco de conocer la verdad de lo que fue el conflicto en el país y de las innumerables víctimas que dejaron los actores y que siguen dejando los actores armados en Colombia. De una guerra interminable en Colombia. Gracias, Hernán. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a profundizar en esta denuncia que salía desde las organizaciones sociales y la entregaban a la unidad de víctimas de personas desaparecidas. Hablaremos con Adriana Pérez, vicepresidenta del Consejo Asesor de esta unidad de búsqueda, y nos acompaña desde Bogotá. Desde esta unidad se pedía a las familias con desaparecidos realizar las solicitudes de búsqueda porque aún son muy bajas. Todo esto en el departamento de Santander. Adriana, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, cordial saludo para todos los oyentes, darles un abrazo de bienvenida a este espacio, pero también agradecerles por permitirnos contar lo que sucede en Colombia, específicamente en el departamento de Santander, Bucaramanga. Es muy grave, decían algunos, es macabro, parece macondiano, Adriana, hablar que hay 1000 cadáveres desaparecidos de un cementerio central. Y es además el cementerio central de Bucaramanga. ¿Qué crees que es lo que ha pasado? Porque además ustedes eran los que además elevaban la denuncia local y luego a nivel nacional. Bueno, nosotros como Consejo Asesor decidimos sesionar en el territorio de Santander, dado la problemática que se presenta con temas de búsqueda. Es así como a través de la incidencia que se hace en el territorio y de medicina legal, nos dimos cuenta que del cementerio central de Bucaramanga, en una remodelación o transformación que se le hizo al cementerio, se hizo un proceso de exhumación de más de 1000 cuerpos, donde se presume habían 184 cuerpos hasta el momento de personas víctimas del conflicto armado. Personas que ya algunas estaban identificadas y que sus seres queridos estaban a la espera de poder ser entregados. Estando en la sesión territorial, convocamos a las entidades territoriales locales y la respuesta, como ustedes lo decían, era: no sabemos dónde están, no sabemos qué pasó con los cuerpos, el encargado de la funeraria se murió, el que hizo el contrato se murió, a lo que nosotros, las víctimas de desaparición forzada, que hacemos parte del espacio, Adriana. Y la institucionalidad que hace parte del espacio. Sí, perdimos por unos segundos la comunicación. ¿Usted nos escucha? Sí, bien. Quedamos en el punto en donde usted nos estaba diciendo que después de que reciben esta negativa, que no se sabe por parte de las autoridades dónde están los cadáveres, las acciones que ustedes emprendieron. Bueno, nosotros, a raíz de la contesta de la... que vamos a enviar los derechos de petición a las entidades locales, también a la Fiscalía,
para que nos den traslado de las denuncias que en este momento hay acerca de este caso y las evidencias que tengan, para poder así dar con el paradero de nuestros seres que están desaparecidos, porque estamos hablando de más de 1.000 cuerpos, pero que aparte nadie sabe nada, pero aún más con unas dobles desapariciones, porque son cuerpos que estaban desaparecidos y que los han estado buscando víctimas del conflicto armado. Adriana, estos cuerpos, una vez se produce la remodelación del cementerio central de Bucaramanga, ¿dónde deberían estar? ¿Dónde deberían reposar? Estos cuerpos, en el proceso que se hace de exhumación, podrían, haberlos trasladado, porque eso es lo que necesitamos saber, y es cómo fue la finalidad del contrato, si había un destino final, si se iban a construir bóvedas nuevas o osarios donde se pudieran llevar estos cuerpos, o cuál fue la finalidad del contrato que se hizo. Nosotros le hemos dicho a la gobernación y a la alcaldía que en esa trazabilidad, y que igual eran recursos públicos que se manejaron para este proceso de exhumación, que debe existir una trazabilidad de qué sucedió y dónde deberían llevar los cuerpos. Pero no se sabe. El asunto ahora es en manos, claro. Ahora, ¿quién debe investigar? ¿Qué autoridad debe investigarlo? Pues en este proceso, todos los que hacemos parte del Consejo Asesor estamos en la investigación desde lo que la sociedad civil nos corresponde, también de lo que le corresponde a la unidad de búsqueda, pero también debe investigar la Fiscalía, también debe la Contraloría y la Procuraduría en Colombia revisar qué pasó con este contrato. En el proceso que hacen de exhumación, cuál fue el destino final de estos cuerpos, porque, por ejemplo, como líder social defensora de derechos humanos en Colombia, yo sí tengo una preocupación personal, y lo he dicho en varios periódicos del día de hoy, es que me preocupa que en ese silencio que hay de no decirnos dónde están los cuerpos, hayan podido en algún momento la funeraria o cremar estos 1.000 cuerpos o haberlos llevado a una fosa común, lo que va a complicar y sería casi imposible identificar estos restos fósiles. Adriana, el contrato, ¿quién lo tiene? ¿Es posible acceder a él? Por lo menos para tratar de entender en qué consistía, porque si no aparecen las personas que firmaron el contrato. Lo que pasa es que en las investigaciones, los avances que hemos hecho en el territorio, nos decían también, y por eso son las solicitudes escritas que vamos a realizar bajo derecho de petición, y es que el contrato lo realizaron en Bucaramanga las instituciones locales, gobernación y alcaldía. Hicieron recursos públicos, pues tiene que existir una trazabilidad para haberlos podido desembolsar, y tiene que haber un registro de qué se contrató, cómo se contrató y cuál era la destinación final de estos cuerpos. A tratar de ir desenmarañando qué es lo que ha pasado con 1.000 cuerpos que además tienen sus propios dolientes. Dentro de ellos, Adriana, 184, dice la unidad de búsqueda de personas desaparecidas víctimas del conflicto armado. Por eso necesariamente le pregunto si ustedes perciben, o usted a nivel personal percibe, que había una intencionalidad de desaparecer cuerpos. Bueno, en este momento yo como Adriana sería irresponsable de decirte algo así, pero como Adriana sí siento que si se iba a hacer una transformación o remodelación a este cementerio, tenían que haber tenido claro dónde iban a parar estos cuerpos. No sé si la intencionalidad de desaparecerlos nuevamente, pero sí se ve una clara intención en este momento de ocultar y decir qué pasó con ellos. No sabemos si de pronto fue que hicieron un mal proceso y algo ocurrió con los cuerpos y por eso no quieren decir qué pasó con ellos. Eso es lo que a mí hoy actualmente me preocupa, el silencio, el que todo el mundo diga se murió este, se murió aquel y pues aquí no ha pasado nada y no sabemos. O sea, no sabemos, alguien tiene que saber dónde están. Alguien tiene que saber dónde están. Los familiares de todos los cuerpos desaparecidos se han hecho públicos, se han hecho visibles, porque veíamos parte de la información de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas con respecto a víctimas del conflicto armado, que días atrás llamaban a las comunidades para que fuesen a decirles y a contarles de qué manera habían desaparecido sus familiares. Claro que sí, mira, yo te cuento algo. Como son cuerpos que todavía en su mayoría están sin identificar y se presumen son víctimas del conflicto armado,
pues todas las víctimas, más de 4.200 víctimas de desaparición en Santander, pues están a la expectativa de que algunos de sus seres queridos estén ahí. Pero aún más, podrían haber personas también desaparecidas de otro departamento que hubieran sido sepultadas y inhumadas en este cementerio. Entonces, los dolientes todos, porque hasta ahora pues no sabemos a quién pertenece cada uno de esos cuerpos que están desaparecidos, porque no se habían identificado todos en total, pero sí se presume que en su gran mayoría son de víctimas del conflicto armado, y entre esos pues los 184 que sí están plenamente identificados y que hacen parte del conflicto armado como tal, y que ya se lleva un trabajo avanzado por medicina legal para poder identificar y entregar estos cuerpos, y están doblemente desaparecidos. Por esta razón es que también se ha informado por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas que prácticamente el cementerio tenía medidas cautelares de manera forense, proteger el lugar porque estaban las víctimas del conflicto armado. ¿Se violaron entonces estas normas? Se violaron las medidas cautelares, se invisibilizó el trabajo que Medicina Legal ya había realizado y había avanzado, y la misma entidad de Medicina Legal ha realizado denuncias acerca de esto porque no ha recibido respuesta sobre esos cuerpos que ya estaban también en custodia de Medicina Legal. Y con respecto a la masacre de Barrancabermeja, porque es un asunto también que parte de la historia y de las investigaciones. Dice la UEPD que allí habían víctimas de esta masacre. ¿Eso es así, Adriana? Hasta el momento las informaciones que hemos recibido es que se encuentran víctimas de la masacre de Barrancabermeja de ese 16 de mayo, que podrían estar en ese lugar y que sus familiares ya tenían conocimiento que podían estar presuntamente ahí. Y ahí es cuando siempre vamos a utilizar el término tan doblemente desaparecidos, porque ya había una esperanza puesta en este lugar. Doblemente desaparecidos, es una manera de revictimización de las propias víctimas del conflicto armado, Adriana. Sí, señora, es una revictimización más, y a las víctimas del conflicto armado, a los buscadores de este país, a las mujeres buscadoras y a todas las víctimas, más de 120.000, que hacemos parte de este delito atroz como es la desaparición forzada, porque los desaparecidos en Colombia nos tienen que doler a todos, independientemente de que sean de un departamento u otro. ¿Usted, Adriana, tiene un familiar desaparecido víctima de la violencia, del conflicto interno? Sí, señora, tengo dos. Tengo a mi padre y a mi tío, los perdí a la edad de 14 años, llevan 25 años desaparecidos y hemos buscado con las uñas, como decimos en Colombia, hemos luchado por encontrarlos. Y tú decías ahora algo importante en este espacio, y era la importancia de documentar y decirle a la unidad de búsqueda que tenemos nuestros seres desaparecidos y iniciar una ruta. Porque en Barrancabermeja, por ejemplo, en Bucaramanga tenemos más de 1.200 cuerpos de personas que dicen estar desaparecidas. Pero en ruta para búsqueda, que ya la unidad conozca que se deben buscar, tenemos solo 122, por dar un ejemplo. Entonces, si la unidad de búsqueda, tú como víctima, no inicias la ruta para que te busquen tu familiar desaparecido, pues a la unidad de búsqueda le va a quedar complejo saber cómo buscar. Entonces, la invitación también la estamos haciendo en el territorio de Bucaramanga para que las víctimas de desaparición forzada se acerquen a denunciar que tienen sus seres desaparecidos ante la unidad de búsqueda para que se pueda iniciar un proceso de búsqueda. Y no solamente las víctimas que están en Colombia, conocemos de víctimas en el exterior, de víctimas en frontera que también desaparecieron y que también las estamos buscando. Para el caso particular suyo, Adriana, la desaparición de sus padres, ¿qué les hace presumir que se encontraban entre las 184 personas víctimas de la violencia que estaban dentro de los 1.000 cuerpos desaparecidos en el cementerio de Bucaramanga? ¿Tenían alguna pista, algún indicio, alguna información? No, te cuento, mi padre no se encuentra desaparecido y no está allá. Mi padre está desaparecido en otro lugar que es Bajo Cauca. La incidencia que estamos haciendo nosotros las víctimas de desaparición forzada es porque nosotros nos articulamos siempre en Colombia y desde las víctimas que representamos este hecho luchamos siempre por todo lo que sucede en el país.
Y nos hemos dedicado a esta búsqueda desde las organizaciones, desde las mesas de participación efectiva de víctimas creadas a través de la ley 1448. Entonces es así como llegamos a los territorios a luchar y articular con la institucionalidad y con la misma unidad de búsqueda para hacer ver lo que sucede en territorio, y más en un caso como este. O sea, este caso es terrible, es terrible. Es la primera vez en 25 años que yo llevo en búsqueda y participando en estos espacios que 1.000 cuerpos desaparecen de esa manera. O sea, que nadie sepa dónde están. Eso es ilógico. Alguien tiene que saber dónde están. Alguien tiene que saber dónde está. Por ahora es una pregunta sin respuesta. Muy valerosa su labor, Adriana, y solidaria además con tantas víctimas de desaparición forzada en Colombia. En contexto, cuento rápidamente en Santander cómo está la situación, según lo dice la unidad de víctimas. Desaparecidos en Barrancabermeja 1.127, en Bucaramanga 465, en Cimitarra 398, en San Vicente de Chucurí 284 y en Sabana de Torres 166. Y así vemos por cada departamento de Colombia cuando se abre este capítulo de desaparición forzada. ¿Cuántos años calculan que podrán establecerse una verdad de estas características después de tanto silencio, Adriana? Mira, la verdad es que nosotros somos más de 120.000 víctimas de desaparición forzada en Colombia. La verdad es una verdad amañada, por decirlo de alguna manera, porque por muchas situaciones al gobierno o a las instituciones no les interesa muchas veces que se sepa la verdad. Los grupos al margen de la ley cuentan una verdad, pero las víctimas de desaparición tenemos nuestra propia verdad. Y construir la verdad es tedioso, es complejo, pero sí quiero decirles que somos las víctimas de desaparición quienes tenemos la verdad de lo que sucedió con nuestros familiares, así en algunas ocasiones quieran decir que las cosas no pasaron así. La unidad tiene un periodo de 20 años, pero en 20 años no vamos a lograr buscar los 120.000. 120.000 personas desaparecidas, esa es la cifra que ha entregado a nivel nacional la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. 120.000 personas desaparecidas en un país en democracia, en el marco del conflicto armado interno, lamentablemente una guerra que no termina. Adriana, gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes por visibilizar lo que está sucediendo, por sacar esto al aire, porque la idea es seguir construyendo y articulando para ver dónde están, porque necesitamos respuestas. Muchísimas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Costa Rica, se cierran las campañas con 24 aspirantes a la presidencia de esta nación centroamericana. Una nueva encuesta da una idea del panorama político electoral y lo analizamos al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más.
En Noticia Costa Rica, de acuerdo con la última consulta divulgada, el expresidente José María Figueres encabeza la intención de voto de las elecciones del próximo domingo, con un 17% en esa intención de voto, por encima de los demás aspirantes a la presidencia que se disputa este próximo domingo. De acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el expresidente José María Figueres por el Partido Liberación Nacional cuenta con un 17% de la preferencia de los electores, colocándolo como el favorito para la presidencia. Seguidamente se encuentra la candidata Linet Soborio por el Partido Unidad Social Cristiana con 12.9% de votos a favor. El pastor evangélico Fabricio Alvarado del Partido Nueva República obtuvo 10.3% de la preferencia, se ubica entonces en tercer lugar. Los candidatos deben alcanzar el 40% requerido para ganar en la primera vuelta de los comicios, a los que están convocados 3.5 millones de ciudadanos a las urnas. Más información a esta hora con nuestro colaborador en la capital de esta nación centroamericana. En San José nos acompaña Esteban Cerdas. Esteban, muy buenas noches. Preguntarte más acerca de encuesta, además de los cierres de campaña y dos debates que ya en plena veda electoral, uno se imagina que con 24 candidatos, pues ¿qué más iban a hacer? Tenían que dividirlos no sé en cuántos debates para poder escucharlos a todos. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Tatiana, y un saludo a toda la audiencia de Telesur. En efecto, el único debate que logró materializar el reunir a las 25 candidaturas fue el del Tribunal Supremo de Elecciones junto al Sistema Nacional de Radio y Televisión, que no lo hizo en un solo debate, lo hizo de hecho en 3 distintos debates, pero todos participaron de una u otra forma. Es una tensa calma lo que se respira en Costa Rica a escasos 4 días de que se abran las urnas y conozcamos el resultado de la primera ronda electoral. Como bien lo decías, la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica señala que la segunda ronda es casi inminente, ya que ninguno de los candidatos a la presidencia, al parecer, obtendrán el 40% necesario para hacerse con la banda presidencial en una primera ronda. Rescato una información que recién salió por parte del semanario Universidad de Costa Rica a propósito de la encuesta del CIEP, y es cómo se ve la Asamblea Legislativa de cara al domingo. También el 47% de la población consultada dice estar indecisa ante la votación que tiene que hacer en una segunda papeleta por la Diputación. 57 son los escaños que se definirán en el domingo. Eso sí, se definirán el domingo en la votación de la primera ronda. Al igual que en la papeleta presidencial, encabeza el Partido Liberación Nacional con un 13%, el Partido Unidad Social Cristiana con un 10%, y es sorpresivo un tercer lugar del Partido Frente Amplio con un 6.82%. A propósito de los debates en medio de la veda electoral, el día de hoy, el candidato Federico Malabasi del Partido Unión Liberal presentó un recurso de amparo para que los canales de televisión no hicieran esa transmisión en medio de la veda electoral, o que al menos invitaran a la totalidad de la papeleta, el cual fue rechazado. También el día de ayer se realizó el penúltimo debate, realizado y organizado por una de las cadenas de radio más grandes del país, en conjunto con una universidad privada, y lo más interesante es lo posterior a ese debate. El movimiento en redes sociales, cosa que esa universidad ha venido haciendo en análisis en el Observatorio Digital de Comunicación de ese Centro de Educación Superior privado. Y quien sale victorioso, o al menos tiene mayores sentimientos generados en redes sociales, es el candidato Eliezer Feinstein del Partido Liberal Progresista, lo cual es muy sorpresivo. Sabemos que es un candidato que ha tenido muchísima presencia en esas redes sociales. También se rescata el hecho de cuál fue el volumen de conversación digital, lo señala el Observatorio, como decía, de Comunicación Digital de la Universidad Latina. También Eliezer Feinstein con 1940 interacciones de conversación de volumen positivo es quien encabeza la lista, seguido de Linet Soborio, y en un tercer lugar José María Villalta, el candidato izquierdista del Partido Frente Amplio. Hay un acuerdo que establece los procedimientos que el día de hoy se firmó en horas de la tarde en el Tribunal Supremo de Elecciones, donde 17 serán las representaciones de observadores internacionales de 8 diferentes nacionalidades que visitarán el país el día domingo y que estarán recorriendo el territorio. El acuerdo fue firmado por la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora Chavarría,
e Isabel de Saint-Mola, la jefa de misión de observación. Además, trasciende en las últimas horas el contagio de la primera dama y el aislamiento provisional tanto de ella como del señor presidente Carlos Alvarado. Esa es la información que tenemos de momento desde San José, Costa Rica. Tatiana, no sé si tenés más preguntas. No por ahora, gracias Esteban. Muy pendientes entonces al ver este panorama que prácticamente todo está listo para el próximo domingo. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y es un escenario que analizamos de inmediato. Para ello nos acompaña Gustavo Gatica López, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo en la Universidad Estatal a Distancia. Nos acompaña desde San José. Profesor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto saludarle. Muchísimas gracias. Primero, permítame preguntarle, ¿a qué obedece? Una pregunta sin duda política, no necesariamente electoral. 25 candidatos a la presidencia. Yo creo que refleja de alguna manera un paso posterior a ese rompimiento del bipartidismo que aconteció en Costa Rica en la primera década de este siglo. Durante casi 4 décadas hubo un fuerte bipartidismo que se alternó en el poder durante varios periodos de manera consecutiva. Y este bipartidismo pues se rompe en la primera década de este siglo con la irrupción de algunos partidos emergentes. Creo que este abanico de partidos políticos que tenemos en este momento de alguna manera refleja ese resquebrajamiento de este sistema bipartidista, pero a la vez ha dado paso a un multipartidismo y que se expresa hoy precisamente en este proceso electoral con al menos 25 partidos políticos que luchan por llegar a la presidencia de Costa Rica. Profesor Gatica, y si los establecemos en bloques de carácter político, de acuerdo a su cercanía ideológica, ¿en qué ámbito se encuentran la mayoría de ellos? Hay varios que están aliados con partidos conservadores, algunos considerados como Fabricio Alvarado ultraconservador en la extrema derecha, otros que se ubican al centro, pero el Frente Amplio que se va más hacia la centroizquierda. Efectivamente, yo creo que hay que situar algunos bloques, se pueden distinguir algunos bloques delimitados claramente en términos ideológicos. Quizás como de fondo yo ubicaría que Costa Rica es un país que históricamente tiende a centro y centro derecha. Creo que tiene este país tiene ha tenido históricamente una resistencia de otorgar algún favor en votos, traducido en votos a los partidos de izquierda. Yo creo que por ahí hay toda una tendencia histórica de situarse las opciones dentro del espectro político hacia el centro. En ese sentido, al centro y hacia centro derecha. En ese sentido, este elenco de opciones políticas que tenemos en este momento se ubicarían fácilmente, me parece a mí, 3 bloques, o yo ubicaría 3 bloques. Uno muy claramente viendo hacia el centro, con algunos partidos históricos como Partido Liberación Nacional, que lo ubicaría muy al centro. En ese escenario, en ese bloque, colocaría también al Partido de Acción Ciudadana, actualmente de gobierno, quizás como los partidos más representativos de este bloque de centro. Un bloque muy amplio con una mirada muy claramente definida hacia la derecha, ubicaría al partido Nueva República, que lidera Fabricio Alvarado, que además es una mezcla de partido de políticas claramente de derecha, con un acercamiento a sectores conservadores religiosos de derecha. En este mismo bloque, con algunas diferencias, pero claramente en ese bloque ubicaría a los partidos Progreso Social Demócrata de Rodrigo Chávez, que también está dentro del grupo de partidos emergentes, al Partido Liberal Progresista de Eli Feizan y a otros partidos como la Unidad Social Cristiana. Quizás como los más representativos, y por otra parte ubicaría un bloque pequeño de partidos de izquierda en el que destacaría la presencia del Frente Amplio como partido quizás más representativo, pero también con algunas expresiones como el Partido de los Trabajadores, sin duda,
dentro de este bloque de izquierda, y al partido Pueblo Unido. Estos quizás serían como los bloques quizás más representativos del espectro político que tendríamos hoy día en el proceso electoral que culmina o que va a tener una etapa muy importante este próximo domingo. De todos ellos saldrá el próximo presidente del país. ¿Por qué cree usted que repite José María Figueres del Partido de Liberación Nacional? ¿Cuál cree usted que sea realmente su intención, su objetivo político? Yo creo que dentro del Partido de Liberación Nacional hay una limitación en términos de los liderazgos al interior de este partido, y han tenido que recurrir a uno de sus liderazgos más añejos, que es en este caso el señor José María Figueres. Yo creo que eso denota un cierto agotamiento de este partido, que ha tenido que recurrir a algunas de sus líderes históricos en las décadas recientes, para intentar convencer al electorado de volver al poder. Recordemos que José María Figueres, estuvo al frente de la presidencia de la República en la segunda parte de la década de los años 90 del siglo pasado. Me parece también que es una forma de cautivar a una parte del electorado que sería el voto duro de ese partido, como una forma de encantarlo como un personaje que ha estado unido históricamente a este partido. Y esto me parece frente al desencanto que ha dado lugar los dos periodos de gobierno del Partido Acción Ciudadana, en donde es el partido, el PAC, actualmente en el gobierno, creo que no ha llenado las expectativas de la ciudadanía, del electorado, y tampoco creo las opciones emergentes. Entonces creo que apelar y recurrir a José María Figueres es una posibilidad para ellos, para el Partido de Liberación Nacional, de volver al poder. Y yo creo que Tatiana, también hay que ver que el partido Unidad Social Cristiana, que es el partido que va en segundo lugar en las encuestas, que ha formado parte de este bipartidismo de décadas anteriores, que tiene como candidata a la presidencia a Linet Saborio. A Linet Saborio, efectivamente, que es una personaje que durante muchos años ha militado dentro de ese partido. Fue vicepresidenta en la primera década de este siglo, bajo la presidencia del señor Abel Pacheco de la Espriella. Ella fue como vicepresidenta. Entonces, ambos partidos están acudiendo a figuras que ya tienen larga militancia en sus partidos. Y desde la perspectiva ciudadana, una nación que también ha estado muy marcada por la pandemia, con la crisis económica, con las dificultades propias también de un país que trató de venderse como una gran burbuja dentro de Centroamérica, que no padecía ningún tipo de los problemas que sí tiene esta región, y la verdad es que está muy aislado además en el concierto internacional. ¿Cómo percibe usted a la ciudadanía de cara a este domingo? Hay que decir que hay un desencanto con este proceso electoral, pero que debe entenderse, me parece, entre un desencanto mayor con los procesos electorales y probablemente con la democracia costarricense. Me parece que una expresión de ello son los altos niveles de abstencionismo que se han observado en las últimas elecciones, que pasó del 32% en las elecciones del 2014 al 34% en las elecciones del 2018. Hay en general, me parece, un descontento de la ciudadanía con el sistema democrático costarricense. Me parece que puede ser uno de los principales desafíos del presente proceso electoral, revertir ese marcado abstencionismo. Pero también creo que refleja un descontento de la ciudadanía, no solo con el sistema democrático, con sus instituciones, sino también en cómo se ha gestionado este país. Creo que es importante recordar que en las últimas décadas uno de los países que más ha profundizado la desigualdad social en América Latina y el Caribe es precisamente Costa Rica, un país que durante varias décadas mantenía
un discurso y una narrativa de un cierto igualitarismo y de una cierta equidad hacia el interior de la sociedad costarricense, pero eso se ha resquebrajado y precisamente hoy día asistimos, por una parte, a un incremento de la desigualdad social, y los datos así lo indican, a un marcado deterioro de la pobreza. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos nos muestran que la pobreza en Costa Rica se ha estancado en alrededor del 23% y un 6.5% de las personas viviendo en pobreza extrema, pero también con una profundización de otros problemas como el desempleo, que se mantiene en los últimos años por encima de los 2 dígitos. Los últimos datos de desempleo sitúan ese indicador en el 15%. Pero unido a ello, también a esos problemas sociales que tienen que ver con la gestión del país, con la gestión de las políticas económicas, con la gestión de las políticas sociales, también hay algunos temas emergentes que causan molestia en la ciudadanía. Los marcados casos de corrupción en esta administración, que justamente llegó a la presidencia hace un par de periodos con la bandera de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, y los actos de corrupción que se han destapado tanto en la administración anterior como en esta, tanto a nivel municipal como a nivel del Poder Ejecutivo, le estallaron en la cara a un partido que tenía como bandera la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por otra parte, no hay que desconocer que uno de los retos y también de los descontentos de una parte de la población es la creciente penetración del narcotráfico en distintas instituciones y en distintos niveles del gobierno. En general, creo que hay una suma de factores y de elementos que no pueden verse de manera autónoma y que de alguna forma minan la credibilidad en la democracia, en las instituciones, y desmotivan a muchas personas en participar en los procesos de elección popular. Y también es una manera de entender por qué el altísimo nivel de indecisión cuando quedan solamente 4 días para la elección presidencial y general. Profesor Gatica, muchas gracias, muy buenas noches. Sí, dígame. Muchísimas gracias. No, nada más eso. Efectivamente hay un alto nivel de indecisión en este momento que es de 1 de cada 3 personas así lo expresan. Así es, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, saludos. Hasta luego. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Salvador, una nueva ley de espionaje digital prende las alarmas a las ya existentes por las escuchas a través del malware Pegasus. La norma aprobada la víspera en el Congreso permite el uso de evidencia digital y operaciones encubiertas digitales a cargo de la policía. Es un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. Fue mal en la prueba. ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia. En su fiebre. Ma, Lucía, en realidad yo... Ya sé. Che, llaman a mami ya. Mami, Ya sí, te recibió. no, ¿cómo sabe? ¿Estás contento por algo? Esta no la adivinas. Mira. Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo para que más mujeres puedan jubilarse. Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. En Noticia El Salvador, el Congreso aprobó la creación del llamado Agente Encubierto Digital, que para el oficialismo busca hacer más eficiente la investigación en delitos informáticos. Sin embargo, la oposición y sectores civiles califican esta ley como la legalización del espionaje. Vamos a verlo.
Queda aprobado el dictamen número 5. Los diputados de Nuevas Ideas, de Línea Oficialista y sus aliados aprobaron reformas al Código Penal. Una de ellas es la que avala la creación del agente encubierto digital, que en teoría viene a fortalecer la investigación de los delitos informáticos. Entonces lo que nosotros queremos también es combatir el fraude informático, la estafa informática, el hurto de identidad, la divulgación no autorizada, entre muchos otros delitos que se están tomando en cuenta. Este diputado votó por la ley y sostiene que era necesaria esta figura legal para accesar a cualquier aparato electrónico y combatir delitos como la extorsión, que golpea drásticamente a los salvadoreños, y no cree que su aplicación vulnere los derechos de las personas. No es el objetivo esto, además no es que se va a hacer sin ningún control. La Fiscalía General de la República, que por Constitución tiene el control penal de la investigación, es la que la va a autorizar, lo va a realizar la policía, que es el ente de investigación que contempla nuestra Constitución. Pero la oposición política no comparte este planteamiento. Para los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, lo que se ha hecho es legalizar el espionaje en el país. Efectivamente, ahora con estas reformas al Código Procesal Penal, lo que estamos viendo es la figura de agentes encubiertos digitales. ¿Qué es lo que busca el Estado? ¿Qué es lo que busca el presidente a través de sus diputados con esta reforma? Legalizar el espionaje, perseguir las voces opositoras en este país. Eso es lo que buscan con estas reformas. Por eso es que no estamos contentos. A estas voces se suman sectores de la sociedad civil, como el gremio periodístico, cuyo presidente considera que dar luz verde a la Fiscalía para su aplicación es sumamente peligroso. Es una fiscalía que responde únicamente a intereses políticos de Casa Presidencial, lo que abre la puerta a la persecución política. Por eso es que nosotros decimos, tanto de la Asociación de Periodistas del Salvador como de la Mesa de Protección a Periodistas, que esta es una ley Pegasus, una ley que va a legalizar el uso de software de espionaje contra ciudadanos, contra periodistas, contra miembros de sociedad civil. Estas reformas al Código Procesal Penal son unas reformas para legalizar el espionaje en El Salvador. Y eso es atentatorio contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión y contra el derecho a la intimidad de las personas en El Salvador. Recientemente, la Asociación de Periodistas de El Salvador presentó 2 avisos a la Fiscalía en los que pedía investigar el espionaje e intervención de los teléfonos de varios periodistas, pero hasta ahora no se han revelado avances. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Allí los hechos, de inmediato entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Dina Argueta, ella es diputada, nos acompaña desde San Salvador vía telefónica. Diputada, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, un placer. Muchas gracias. Dice un punto de esta nueva ley con respecto a la evidencia digital. Categoría que se le da a documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos, cualquier tipo de información almacenada, recibida y transmitida mediante tecnologías de la información y la comunicación. Pues no les falta nada. Ahí está todo incluido si desean espiar a alguien. Definitivamente yo debo decir que con estas reformas que el día de ayer se consumaron, efectivamente se vuelve más legal que nunca ahora el espionaje en el país, sobre todo a personas opositoras al gobierno, a aquellos actores, no solamente políticos, sino de la sociedad civil, que hacen una labor también de contraloría, pero además de disidencia en las posiciones del Ejecutivo. Es lamentable porque las decisiones que se han venido tomando hace algunas semanas hicieron estas mismas reformas en otro cuerpo normativo que tenía que ver con la Ley de Delitos Informáticos. El día de ayer trasladan estas reformas al Código Penal, que busca efectivamente legalizar todos estos procesos ahora mediante la figura de un agente digital encubierto para vigilar, para espiar todas aquellas acciones, procesos, mensajes, efectivamente y específicamente de la oposición en el país.
Creo que El Salvador en los últimos meses, y puedo decir que en los últimos años, ha dado un retroceso sumamente grande en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas y ahora en el tema de la persecución política en el país. Justo ayer mismo estaban también listas y tenían listas un paquete de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para declarar toda la información oficiosa para la población salvadoreña, declararla como información reservada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el país se van cerrando los espacios, las oportunidades para ejercer Contraloría Social, para que la población pueda estar informada, pero se crean mecanismos para vigilar todas las acciones ahora a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, las voces específicamente disidentes al gobierno en turno. Diputada, con respecto a las operaciones encubiertas digitales, que es también novedad en esta ley aprobada la víspera, ¿cuál es su alcance? ¿En manos de quién estarán esas operaciones encubiertas digitales? Es que ese es el problema, y el problema quizás no sea tanto la figura, sino es quién administra, porque no hay confianza en el sistema de justicia en este país. Porque esto estará en manos de la policía y estará en manos de la Fiscalía General de la República, que sabemos nosotros que ahora justamente en el país no se hace, no cumplen una labor institucional de acuerdo a la Constitución, sino que están siendo utilizadas estas instituciones como un mecanismo de manipulación, de persecución, en este caso de actores contrarios al gobierno. Entonces no hay certeza, no hay garantías de que los procesos puedan hacerse de acuerdo a derecho, de acuerdo a la ley, a lo que la ley establece, porque no hay confianza en la Fiscalía General de la República, que ya sabemos nosotras quién la puso, cómo la pusieron y por qué está ahí. No hay confianza en la policía, porque sabemos que en los últimos años, en los últimos meses específicamente, ha sufrido una instrumentalización tan grande que ha dejado su labor civil y se ha convertido en un actor político más de defensa y protección de los intereses específicamente a los políticos cercanos a gobierno. Diputada, y en todo este contexto, recordar a principio de enero la denuncia. De hecho, se interpuso oficialmente ante las autoridades judiciales por parte del gremio de periodistas del espionaje a través de este malware israelí Pegasus, que bien sabemos, porque lo han dicho los propios dueños de este malware en Israel, que solamente se lo venden a gobiernos. ¿Cree usted que tiene relación con eso? Bueno, mire, hay muchos indicios en el país, hay muchas voces. Incluso han sido llegados a los dispositivos móviles del gremio periodístico, de políticos en oposición, de representantes de organizaciones de la sociedad civil, que en este caso a través de este sistema que ahora se está utilizando a través de los diferentes gobiernos para controlar y para, en este caso, espiar funcionarios, en este caso le llegó a grandes y a cantidades de personas en el país. Entonces, ahora con esta reforma es mucho más grave y es mucho más grande la amenaza, porque ya no es una amenaza solamente, es decir, es validar la utilización de estos sistemas, de estos mecanismos ahora con una herramienta que ya la ley le va a permitir al gobierno. Entonces esto es grave porque no solamente atenta contra la integridad personal, en este caso la privacidad de la persona, sino que también pone en riesgo tantas cosas, incluyendo la vida. Entonces es lamentable, y por eso es que nosotros hemos dicho y venimos señalando constantemente que este es un retroceso de los más grandes que hemos visto en los últimos años en el país. Retroceso en materia, retroceso además en materia de derechos civiles y políticos. Diputada, muy complejo escenario, le agradezco por conocer su opinión, muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes gracias también como siempre por su compañía, será hasta mañana, sigan con nosotros.